En una tierra donde las promesas se escribían con tinta y se rompían con palabras crueles, una mujer cruzó medio país buscando refugio en un amor prometido por carta. Pero al llegar, bajo el implacable sol texano, sufrió la humillación más amarga. Fue rechazada por tener hijos, dos pequeños inocentes que eran su mayor orgullo y razón de vida. Eleanor Whitmore poseía una dignidad que no cedía ante nadie, pero lo que parecía el fin era solo el principio, porque un oscuro pasado volvería para reclamarla, llevándola a una elección imposible entre el deber y el deseo. Antes de comenzar esta historia llena de emoción y giros inesperados, cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Qué es lo que más te cautiva de los romances de época? Prepárate, porque esta historia podría cambiar tu corazón para siempre. Texas, Estados Unidos, 1856. Una tierra vasta y salvaje donde el viento parecía arrastrar no solo el polvo, sino también los sueños de quienes se atrevían a cruzarla en busca de un nuevo destino. Eleanor Whitmore apretó con fuerza la diminuta mano de su hija mientras descendía del tosco carromato que los había traído desde Filadelfia tras semanas interminables de penurias. Su vestido, que alguna vez fue azul cielo, ahora estaba deslucido por el polvo y el cansancio, pero su porte seguía siendo digno, casi desafiante ante el mundo que tantas veces le había negado compasión. Samuel, su hijo mayor, de 6 años, saltó al suelo con la agilidad de quien ya había visto más de lo que su corta edad merecía. Cargaba con una pequeña bolsa de tela que resguardaba sus escasas pertenencias, y su mirada, seria y protectora, se mantuvo fija en su madre y su hermana, como si pudiera defenderlas de cualquier agravio con tan solo su presencia. Emily, de 4 años, abrazaba una muñeca de trapo deshilachada contra su pecho. Sus cabellos rubios, enredados por el viento, parecían hilos de sol marchito, y en sus ojos grandes y claros brillaba una inocencia que aún no conocía del todo la crudeza del mundo. Eleanor respiró hondo. El aire era seco, cargado del aroma áspero de la tierra caliente y de una promesa que todavía se atrevía a abrigar en lo profundo de su pecho. En su mente resonaban las palabras escritas en las cartas de Caleb Turner. Respeto, hogar, esperanza. Palabras que ella había atesorado como quien guarda un relicario entre las ruinas de un naufragio. El pueblo era apenas un puñado de casas dispersas, polvorientas y curtidas por el sol. Los pocos transeúntes que se movían en la calle de tierra levantaban breves nubes de polvo con cada paso. Desde la distancia, el rancho Turner se alzaba como una mancha ocre sobre el horizonte, con cercas rústicas y campos dorados que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Cuando el carromato se detuvo frente al portalón de madera de la hacienda, Eleanor sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza desmedida. Acomodó el chal sobre sus hombros, bajó la mirada para recomponer la compostura de sus hijos y dio un paso al frente. Allí, en medio del patio, esperaba Caleb Turner. Era un hombre de porte imponente, de cabello oscuro alborotado por la brisa seca y una barba recortada que le endurecía las facciones. Vestía con sencillez, una camisa blanca de mangas arremangadas y pantalones de trabajo, pero su postura denotaba la firmeza de quien estaba acostumbrado a mandar. Sus ojos azules, intensos como un cielo de tormenta, se fijaron primero en Eleanor y luego descendieron hacia los pequeños a su lado. Fue entonces cuando ocurrió. Un destello de incredulidad cruzó su rostro. Su espalda se tensó apenas perceptiblemente, y lo que había sido una expresión de expectativa ansiosa se tornó, en cuestión de segundos, en una máscara fría e impenetrable. Eleanor sintió un nudo formarse en su garganta. Por un instante fugaz, sus sueños temblaron como una vela ante el soplo cruel de la realidad. Caleb avanzó un par de pasos hacia ella, sus botas levantando diminutas nubes de polvo. El silencio se volvió tan denso que ni siquiera los murmullos del viento lograron quebrarlo. Cuando al fin habló, su voz, grave y contenida, no dejó lugar a dudas.
Esto no es lo que acordamos. Las palabras cayeron como piedras sobre Eleanor. En su mirada se encendió una chispa de alarma, de orgullo herido, pero también de una dignidad silenciosa que no pensaba ceder, no aún. Y mientras el sol ardía implacable sobre aquella tierra indómita, el primer hilo de esperanza que había sostenido a Eleanor comenzó a deshilacharse en el aire seco de Texas. Por un instante eterno, el tiempo pareció detenerse bajo el inclemente sol tejano. La voz de Caleb Turner, grave y cortante, aún resonaba en el aire, mientras Eleanor, de pie junto a sus hijos, sentía cómo su dignidad era arrastrada por el mismo viento polvoriento que le azotaba las faldas. El cochero que los había traído desvió la mirada, incómodo. Desde el umbral de la casa, una criada se cubrió los labios con la mano para ocultar un murmullo ahogado. Los pocos peones que pasaban cerca detuvieron su marcha, fingiendo una indiferencia que sus ojos curiosos desmentían. Todo el mundo había oído, todo el mundo había visto. Caleb dio un paso hacia adelante, su figura proyectando una sombra alargada sobre la figura menuda de Emily. Eleanor, con un movimiento casi instintivo, atrajo a sus hijos hacia sí, como si pudiera protegerlos del juicio que caía sobre ellos con la misma fuerza que el sol. No mencionó en sus cartas que traía hijos, espetó Caleb, su voz dura como la piedra. No era eso lo que acordamos. La herida abierta por aquellas palabras no sangró a la vista, pero el corazón de Eleanor se desgarró en silencio. Apretó los labios con fuerza, conteniendo la humillación que le quemaba la garganta. Sus ojos grises, tan claros como tormenta de invierno, se alzaron con firmeza hacia los de Caleb. «No oculté nada», respondió, en un tono que no era de súplica, sino de dignidad herida. «No lo creí necesario. Pensé que un hogar podía ser más que conveniencia, que un hombre que hablaba de respeto entendería que los hijos no son una carga, sino un honor». Por un instante, la dureza en el rostro de Caleb titubeó, como si aquellas palabras encontraran una grieta en su coraza. Pero entonces, como quien recuerda las cicatrices antiguas que lo encadenan, su expresión se endureció aún más. «No tengo sitio para cargar con errores ajenos», dijo, girándose con gesto brusco. La frase fue un latigazo. Eleanor sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro, pero se mantuvo erguida. Samuel, a su lado, cerró los puños pequeños con rabia muda, mientras Emily, sin comprender del todo, se aferraba a su falda con un suspiro tembloroso. El cochero carraspeó, incómodo, y murmuró algo sobre buscar alojamiento en el pueblo. Caleb no volvió la mirada. Simplemente se alejó, cruzando el patio con pasos pesados, como si el simple acto de mirar atrás fuera una carga demasiado grande. Eleanor tomó a sus hijos de la mano y con la cabeza alta se dirigió hacia el carromato. Cada paso sobre la tierra ardiente era un desafío, una prueba amarga de su determinación. No permitiría que la vergüenza la quebrara, no frente a sus hijos, no frente al mundo. Llegaron al pequeño pueblo conforme el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Las sombras alargadas de las casas de madera se extendían sobre el suelo polvoriento, y el aire parecía más pesado, cargado de un silencio que presagiaba dificultades. Eleanor se detuvo frente a la única posada visible, un edificio de 2 pisos con un rótulo desvencijado que crujía al compás del viento. Subió los escalones de madera con pasos decididos, llevando a Emily en brazos, mientras Samuel la seguía en silencio. El posadero, un hombre robusto de rostro curtido por el sol, levantó la vista desde el mostrador y la examinó con una expresión impasible. Eleanor, consciente de su aspecto polvoriento y su vestido ajado, respiró hondo antes de hablar. «Buenas tardes. Buscamos alojamiento», dijo, con la cortesía que la necesidad no había logrado arrebatarle. El hombre entrecerró los ojos, como evaluando el peso de sus palabras, antes de responder en un tono seco. «No hay habitaciones disponibles». Eleanor miró a su alrededor. La posada estaba prácticamente vacía. «Podemos pagar»,
insistió, extrayendo con manos temblorosas las pocas monedas que le quedaban. El posadero sacudió la cabeza con fingida tristeza. Ya están todas reservadas, mintió, sin ni siquiera mirar las monedas. La humillación le caló hasta los huesos, pero Eleanor no replicó. Giró sobre sus talones y descendió las escaleras con dignidad, su falda arrastrando el polvo tras de sí. Intentaron en otras casas, puertas que se cerraban apenas tocaban, ventanas que se corrían rápidamente, rostros que se volvían en otra dirección para no ver. El rumor se había extendido más rápido que el fuego en un campo seco. La mujer de Filadelfia, rechazada en el rancho Turner, llegada con hijos de otro hombre. Cuando el sol terminó de caer, Eleanor caminaba casi a ciegas, guiada apenas por la luz mortecina de algunas lámparas que comenzaban a encenderse aquí y allá. Samuel tropezaba de cansancio, pero no se quejaba. Emily, en sus brazos, dormía con la respiración irregular, aferrada a su madre como única certeza en un mundo que parecía negarlas. Fue entonces cuando una figura apareció entre las sombras. Una mujer de edad indefinida, de vestido sencillo pero limpio, se detuvo frente a ellos. Su rostro, marcado por líneas de carácter más que de tiempo, emanaba una autoridad serena que imponía respeto. ¿Buscando alojamiento?, preguntó con voz firme pero no áspera. Eleanor asintió, incapaz de disimular el agotamiento que la embargaba. «La posada no tiene sitio», murmuró, sintiendo que esas palabras tan simples eran el eco de todo lo que había perdido. La mujer observó a los niños, a la muñeca desgastada en los brazos de Emily, a las manos pequeñas de Samuel aferradas a la falda de su madre. Sus ojos, de un marrón profundo, brillaron con una chispa de determinación. «Yo tengo espacio, no es gran cosa, pero estará a salvo», dijo finalmente. Eleanor abrió la boca para agradecer, pero la emoción le robó las palabras. Solo pudo asentir mientras sentía que el peso invisible que llevaba a cuestas cedía apenas un poco. La mujer se presentó mientras caminaban hacia el borde del pueblo. Abigail Cooper, viuda desde hace 15 años. Manejo un pequeño rancho a unas pocas millas de aquí. No es lujoso, pero sabrá ganarse su lugar si desea quedarse. Eleanor, con la voz aún quebrada por el cansancio y el agradecimiento, respondió: «Eleanor Whitmore, acepto con gratitud su generosidad». Durante el trayecto, las estrellas comenzaron a sembrar el cielo de puntos titilantes. El crujir de las botas sobre la tierra y el leve susurro del viento fueron la única música que acompañó a las dos mujeres y a los niños. Cuando por fin llegaron al rancho Cooper, Eleanor sintió que sus piernas apenas la sostenían. Sin embargo, antes de permitir que la fatiga la venciera, se arrodilló junto a Samuel y Emily, envolviéndolos en un abrazo. «No nos rendiremos», susurró contra sus cabecitas. «No importa lo que digan, no importa lo que hagan, seguiremos adelante». Samuel, con su carita sucia pero sus ojos brillantes de determinación, asintió en silencio. Emily, medio dormida, susurró algo ininteligible mientras se aferraba aún más fuerte al cuello de su madre. Eleanor cerró los ojos por un instante, permitiéndose ese breve respiro en medio de la adversidad. Sabía que el camino no sería fácil. Sabía que el peso de la humillación seguiría sobre sus hombros por mucho tiempo. Pero mientras sus hijos respiraran, mientras existiera un rincón de tierra donde pudieran llamarse familia, no habría fuerza capaz de quebrarla. Y bajo el manto silencioso de las estrellas de Texas, Eleanor juró que reconstruiría su vida. Aunque fuera con las manos vacías y el corazón hecho trizas, lo haría. Porque algunas promesas, aunque fueran rotas por otros, nacían en el alma para jamás ser abandonadas. El rancho Cooper no era grande ni ostentoso, pero sus cercas bien cuidadas, su jardín de hierbas aromáticas y su pequeña casa de madera transmitían una sensación de hogar que Eleanor no había sentido en mucho tiempo. Todo parecía impregnado de un orden sencillo, como si cada piedra, cada tabla, hubiese sido colocada con la firmeza y la paciencia de una vida labrada con dignidad. La mañana siguiente a su llegada, el canto de los gallos la despertó antes de que el primer rayo de sol asomara sobre los vastos campos.
Eleanor se incorporó lentamente, aún fatigada por la travesía, pero con el corazón determinado a empezar de nuevo. Acomodó los cabellos sueltos bajo su cofia sencilla, besó la frente de Emily, que dormía profundamente, y luego pasó la mano con ternura sobre el cabello despeinado de Samuel, que la observaba en silencio desde su camastro improvisado. Se vistió con su mejor vestido de faena, aquel que apenas conservaba el recuerdo de su dignidad, y bajó las escaleras de madera que crujieron bajo su peso leve. Abigail Cooper ya estaba de pie, atizando el fuego de la cocina con movimientos ágiles y seguros. «Hoy será un día largo», anunció sin volverse, «pero las manos dispuestas siempre encuentran su recompensa». Eleanor respondió con un asentimiento agradecido. No necesitaba palabras grandilocuentes, solo necesitaba una oportunidad. Durante las primeras horas de la mañana, Eleanor ayudó a recoger los huevos del gallinero, a amasar el pan, a ordenar el pequeño salón donde los hijos de los vecinos acudían a recibir clases. Abigail, además de llevar el rancho, se había ganado el respeto de la comunidad, enseñando a leer y escribir a los niños de la zona. Una labor sencilla pero fundamental en aquellas tierras donde la educación era un lujo escaso. Pronto, las risas y los murmullos de los pequeños llenaron la estancia, mezclándose con el aroma del pan recién horneado. Eleanor, de pie junto a una mesa rústica, repartía las tareas con una dulzura firme que sorprendió a más de uno. Emily, sentada en un rincón, jugaba con trozos de tela mientras Samuel, rígido y vigilante, no apartaba los ojos de su madre. Había en Samuel una desconfianza latente, una tensión contenida en sus pequeños hombros que hacía que pareciera mayor de lo que era. Aunque obedecía en todo lo que Eleanor le pedía, mantenía una distancia silenciosa con los demás niños, como si el simple acto de confiar en alguien fuera una traición a la promesa silenciosa de proteger a su madre y a su hermana. Emily, en cambio, era una flor silvestre en medio del campo áspero. Su risa, ligera y clara como el agua de un arroyo, conquistaba a todos. Cada mirada, cada palabra amable, ella la devolvía con una sonrisa tímida pero luminosa, como si, a pesar de todo lo que había vivido, se negara a perder la inocencia que la definía. Al mediodía, mientras los niños recitaban en voz alta las letras del alfabeto, Eleanor salió brevemente al patio a buscar aire. El calor era seco, pero una brisa leve traía consigo el aroma de la tierra caliente y de los eucaliptos que bordeaban el rancho. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, montado sobre un caballo bayo, Caleb Turner inspeccionaba los límites de su propiedad. Su silueta, recortada contra el cielo azul y abrasador, tenía la fuerza de un hombre acostumbrado a dominar la tierra. Sujetaba las riendas con mano firme, mientras su mirada recorría los campos con la concentración de quien vigila algo más que cultivos, vigilaba su vida entera. Eleanor se quedó inmóvil, la canasta de tela suspendida entre sus manos. No era su intención mirarlo, no después de la humillación recibida, pero algo en aquella figura solitaria, algo en la gravedad de su porte, la mantenía anclada al suelo. Caleb no pareció verla. O quizás sí la vio, pero eligió ignorarla con esa frialdad implacable que había sellado su primera y dolorosa conversación. Su caballo trotó lentamente a través del lindero, y en ningún momento su cuerpo dio señales de querer girar hacia ella. Eleanor bajó la mirada con un suspiro leve, casi resignado. No podía permitirse alimentar esperanzas que el propio destino le había negado. Tenía a sus hijos, tenía trabajo y por ahora tenía un techo. No necesitaba nada más. Sin embargo, mientras regresaba al interior del rancho, una punzada sorda latía en algún rincón olvidado de su alma, como si la indiferencia de aquel hombre, más que liberarla, la atara a una tristeza que no sabía explicar. La jornada continuó entre labores sencillas: enseñar a los niños a formar palabras, corregir letras torcidas, recoger agua del pozo, remendar ropas gastadas. Eleanor se movía con eficiencia silenciosa,
como si el propio ritmo de su trabajo fuera el único ancla segura en un mundo demasiado cambiante. Samuel, siguiendo siempre a su madre como una sombra fiel, comenzó a ayudar con pequeños recados, observando todo con ojos desconfiados, como si esperara que en cualquier momento el suelo se abriera bajo sus pies. Emily, en cambio, encontró en el rancho un pequeño refugio para su espíritu alegre. No tardó en ganarse la simpatía de los otros niños, especialmente cuando, con sus manitas torpes, bordó una pequeña flor en un pañuelo y lo ofreció como regalo a Abigail. La viuda Cooper, que no era mujer de mostrar afecto con facilidad, recibió el presente con una sonrisa breve pero sincera, y a partir de entonces miró a Eleanor y sus hijos con una luz distinta en los ojos. Al caer la tarde, cuando el sol empezaba a teñir el cielo de tonos violáceos, Eleanor salió nuevamente al patio. El aire era más fresco ahora, y las sombras se alargaban como dedos perezosos sobre la tierra agrietada. De pie junto a la cerca, vio otra vez la figura de Caleb, ahora desmontado, revisando una cerca que había cedido con el paso del tiempo. Sus movimientos eran precisos, firmes, desprovistos de cualquier atisbo de fragilidad. Eleanor no se atrevió a acercarse. Solo observó, en silencio, sintiendo que aquel hombre era, al mismo tiempo, un símbolo de todo lo que había perdido y de todo lo que, en el fondo, aún anhelaba. No por su rostro adusto ni por la fuerza evidente de su cuerpo curtido por el trabajo, sino por algo más difícil de nombrar. La promesa tácita de un hogar, de una vida enraizada en la tierra, de un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin miedo. Suspiró, dejando escapar el aire de sus pulmones con un leve estremecimiento. No debía permitirse soñar. No allí, no ahora. Con movimientos suaves, volvió al interior del rancho. Emily la esperaba en la cocina, sentada en un taburete demasiado grande para ella, mientras Samuel limpiaba cuidadosamente las pizarras de los niños. Eleanor sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que, aunque el mundo se empecinara en cerrarle puertas, su corazón aún podía abrir ventanas. Se acercó a sus hijos, acarició sus cabecitas con ternura y se arrodilló junto a ellos. «Estamos juntos», susurró más para sí misma que para ellos, «y mientras estemos juntos, no hay nada que no podamos enfrentar». Samuel alzó la vista y, sin decir palabra, le tomó la mano. Emily se apoyó contra su pecho, dejando escapar un suspiro de contento. Allí, en aquella casa humilde, rodeada de campos infinitos y silencios que pesaban tanto como los recuerdos, Eleanor Whitmore comenzó, sin saberlo, la lenta reconstrucción de su vida. Una vida que, aunque nacida del dolor y de la pérdida, aún podía florecer bajo el sol inmisericorde de Texas. En los días que siguieron a su llegada al rancho Cooper, Eleanor aprendió a caminar con el sigilo de quien sabe que cada paso puede dejar una huella que el mundo, ávido de escándalo, ansía interpretar a su antojo. Cada mirada que recibía en el pueblo, cada susurro apenas apagado, era una recordación amarga de que su presencia no pasaba desapercibida. Santa Elena, aquel pequeño asentamiento perdido en el vasto paisaje texano, era un lugar donde las palabras viajaban más rápido que el viento mismo. En un abrir y cerrar de ojos, las circunstancias de su arribo, el rechazo público de Caleb Turner y la existencia de sus hijos se habían convertido en materia prima para toda clase de especulaciones y juicios implacables. Y en el centro de ese torbellino de habladurías se erguía una mujer cuyo nombre Eleanor aprendería a temer sin siquiera haberla enfrentado aún: Sarah Collins. Sarah era hija de un antiguo comerciante venido a menos, pero su posición social seguía siendo suficiente para mantenerla en el centro de las reuniones del pueblo. De rostro afilado y ojos de un azul gélido, había cultivado con esmero la apariencia de respetabilidad que la sociedad exigía, ocultando bajo las enaguas almidonadas y los lazos de encaje una ambición feroz que pocos conocían de verdad. Desde hacía años, Sarah aspiraba a convertirse en la señora Turner. La prosperidad de Caleb,
Su respetabilidad como hacendado y su ruda pero innegable presencia masculina eran trofeos demasiado apetecibles para quien, como ella, veía pasar los mejores años de su juventud sin un compromiso que sellara su destino. La aparición de Eleanor, una viuda desconocida y madre de 2 pequeños, amenazaba ese sueño largamente acariciado. Aunque el rechazo de Caleb había sido inmediato, para Sarah la sola presencia de aquella mujer representaba un peligro, una mancha que debía ser eliminada antes de que echara raíces. Fue así como comenzaron las voces envenenadas. En el mercado, entre canastos de manzanas polvorientas y cestas de lino, las mujeres susurraban que Eleanor había llegado mintiendo sobre su situación, que quizá ni siquiera era viuda, que tal vez sus hijos eran fruto de un escándalo que había querido ocultar cruzando medio país. En las reuniones vespertinas, mientras el té se servía en tazas astilladas y el calor obligaba a abanicarse con furia, Sarah dejaba caer comentarios con la habilidad de una serpiente. Pequeños, sibilinos, imposibles de contradecir sin parecer que se atacaba a una dama de bien. Dicen que no trae cartas de recomendación, murmuraba, con fingida preocupación. ¿Cómo sabemos de dónde viene realmente? O bien, en un tono apenas audible pero letal. No puedo imaginar qué tipo de mujer viajaría sola, con niños, a tierras tan lejanas, si no fuera porque ya no tenía un lugar donde quedarse. Las semillas del desprecio, regadas con meticulosa paciencia, comenzaron a germinar en los corazones de aquellos que, por ignorancia o malicia, necesitaban creer en algo, aunque fuera falso. Eleanor, por su parte, percibió el cambio en el aire casi de inmediato. Las sonrisas corteses que la habían recibido en la iglesia del domingo siguiente a su llegada se tornaron en miradas fugaces, en silencios incómodos cuando pasaba cerca. Las madres comenzaron a llamar a sus hijos antes de que éstos pudieran acercarse demasiado a Samuel o a Emily. Las invitaciones a compartir una taza de café o a asistir a las labores de la comunidad dejaron de llegar. Era como si una pared invisible, fría y silenciosa, se hubiera erigido entre ella y el resto del pueblo. Sin embargo, Eleanor resistió. Cada día, se levantaba antes del alba, arreglaba a sus hijos, realizaba sus tareas con la misma dignidad con la que una reina portaría su corona en medio del exilio. No permitía que la amargura envenenara su corazón, ni que el dolor de la injusticia la doblegara frente a sus pequeños. Samuel, con su instinto agudo, percibió la hostilidad incluso antes que su madre. Su semblante serio se endureció aún más, y su pequeño cuerpo parecía siempre preparado para el combate invisible que se libraba a su alrededor. Emily, en cambio, seguía desbordando alegría, entregando flores silvestres a quien quisiera aceptarlas, derritiendo corazones que a veces se resistían a rendirse del todo ante tanta pureza. Una tarde, mientras recogía agua del pozo comunal, Eleanor oyó su nombre pronunciado con ese tono particular que solo emplean quienes creen que sus palabras no llegarán a oídos indebidos. Se detuvo un instante, el cubo aún goteando entre sus manos, y escuchó la risa forzada de Sarah Collins, seguida de una frase que no necesitaba contexto para herir. Hay quienes vienen de lejos cargando no solo sus maletas, sino también sus pecados. Eleanor sintió el calor subirle a las mejillas, no por la vergüenza, sino por la rabia contenida. Sin girarse, enderezó la espalda, sostuvo el balde con firmeza y regresó al rancho con el rostro erguido, sabiendo que cada paso que daba era una declaración silenciosa de resistencia. Mientras tanto, las palabras tejían sus redes hasta llegar a oídos de Caleb Turner. En la tienda de suministros, mientras compraba herramientas, escuchó de labios de un peón una versión distorsionada de los acontecimientos. «Dicen que la viuda que llegó con esos niños no es tan inocente como parece», comentó el hombre, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. Caleb no respondió, solo frunció el ceño y continuó su compra, pero las palabras, como esquirlas invisibles, se clavaron en su mente. En las reuniones de negocios, en los corrillos de la iglesia, los ecos llegaban a sus oídos, cada vez más insistentes, cada vez más envenenados.
y aunque su razonamiento le dictaba que debía ignorarlos, su orgullo herido encontraba en esas voces una confirmación amarga de sus peores temores. La imagen de Eleanor, firme y silenciosa, caminando con sus hijos bajo el sol abrasador, se mezclaba en su mente con las dudas que lo asaltaban. ¿Había sido injusto? ¿O había sido salvado de una desilusión aún mayor? Por las noches, en la soledad de su vasta hacienda, Caleb recordaba la mirada de Eleanor, aquella mirada que no suplicaba, que no imploraba, sino que sostenía la humillación con una dignidad casi insoportable. Y aunque cada murmullo que escuchaba parecía darle razones para mantenerse distante, en lo más profundo de su alma empezaba a anidar un malestar sordo, una inquietud que no lograba acallar. Porque el verdadero veneno no era aquel que corría de boca en el pueblo. Era el que, sin que lo notara, comenzaba a filtrarse en su propio corazón, tiñendo de duda su aparente certeza. Y mientras las voces del pueblo seguían extendiendo su manto de desconfianza, en el horizonte de Santa Elena las nubes se acumulaban pesadamente, presagiando tormentas que ni la tierra ni los corazones lograrían evitar. La mañana amaneció limpia, con un cielo de azul profundo que parecía extenderse sin fin sobre las tierras polvorientas de Santa Elena. Un aire tibio, impregnado del aroma de los campos y del eco lejano de los eucaliptos, envolvía el pueblo en una calma engañosa, como si el propio viento contuviera la respiración ante algo que estaba por suceder. Era día de mercado. Los pobladores, en su mayoría mujeres con sombreros de paja y hombres de camisas remendadas, se congregaban en la explanada principal, donde carretas improvisadas ofrecían desde verduras arrugadas hasta retazos de tela gastada. El bullicio, aunque modesto, llenaba el ambiente con murmullos, risas apagadas y el sonido metálico de las monedas tintineando entre manos callosas. Eleanor, vestida con un modesto vestido color lila desteñido por el uso, sostenía de la mano a Emily mientras Samuel caminaba a su otro lado, siempre alerta, siempre firme, como un pequeño soldado resuelto a proteger su pequeño mundo. Con una cesta de mimbre vacía, Eleanor se movía entre los puestos con la discreción de quien sabe que cada mirada puede ser una sentencia. Había aprendido a no esperar sonrisas ni saludos. Sabía que, en aquel lugar, su existencia era una ofensa silenciosa, una herida abierta en el orgullo de un pueblo que juzgaba sin conocer. A unos pasos de distancia, casi oculto tras la sombra de una carreta cargada de sacos de harina, Caleb Turner detenía su caballo, fingiendo revisar las riendas. Sus ojos, de un azul acerado, no se apartaban de la figura menuda de Eleanor, que se inclinaba ahora sobre un puesto de frutas, examinando con cuidado unas manzanas arrugadas. Él no entendía qué lo retenía allí, qué fuerza extraña le impedía dar media vuelta y perderse entre los caminos polvorientos que conocía mejor que las líneas de su propia palma. Desde la distancia, no podía oír sus palabras, pero era testigo de la ternura silenciosa que envolvía cada uno de sus gestos. De pronto una escena capturó su atención con la precisión de un disparo certero. Samuel, de pie junto a un banco de madera desvencijada, sostenía en sus manos un trozo de papel arrugado. Con una paciencia que parecía impropia de su corta edad, señalaba con su dedo cada letra dibujada, mientras Emily, sentada en el suelo a su lado, repetía en voz baja los sonidos, enredándose en las sílabas con la dulzura propia de quien aún descubre el mundo. Eleanor, a escasa distancia, los observaba en silencio, una sonrisa leve, casi imperceptible, curvando sus labios. No había orgullo ni vanidad en su mirada, solo una ternura serena, profunda, como un río subterráneo que fluye en el corazón de quien ha conocido la pérdida y aún así elige la esperanza. Caleb sintió un nudo formarse en su garganta, un peso antiguo que no sabía que aún llevaba dentro. Algo, en esa imagen sencilla y luminosa, desgarró la costra de su corazón endurecido. Recordó su propia infancia, brutal y silenciosa, donde las palabras de afecto,
eran más escasas que el agua en los meses de sequía. Recordó tardes enteras bajo el sol tejano, sosteniendo herramientas demasiado grandes para sus manos pequeñas, mientras su padre, seco y severo, no ofrecía más reconocimiento que un breve asentimiento de cabeza cuando el trabajo era aceptablemente realizado. Jamás, en todos esos años, alguien le había enseñado a leer con paciencia. Jamás una voz cálida le había repetido una letra hasta que su lengua, torpe de cansancio, lograra pronunciarla. Todo lo que sabía lo había aprendido a fuerza de errores y soledad, como quien talla con sus propias manos las palabras sobre la piedra de su destino. La visión de Samuel, instruyendo a su hermana con una dulzura improvisada, protegidos por la mirada callada de Eleanor, abrió en Caleb una herida que creía sellada. Y con ella surgió una pregunta incómoda, ineludible. ¿Había sido justo con aquella mujer? Apartó la mirada, incómodo ante la súbita vulnerabilidad que lo asaltaba. Fingió ajustar el arnés de su caballo, murmurando palabras ininteligibles para sí mismo. Pero cuando volvió a alzar los ojos, Eleanor ya se alejaba del puesto, llevando de la mano a sus hijos, como una pastora guía a sus corderos a través de tierras hostiles. El mercado seguía su curso, indiferente a la tempestad silenciosa que se desataba en el corazón de Caleb Turner. Eleanor caminaba despacio, permitiendo que Emily recogiera una flor silvestre caída junto a la fuente central. Samuel, atento, cargaba la pequeña cesta que ahora contenía apenas unos pocos víveres. Al pasar cerca de un grupo de mujeres que cuchicheaban tras un mostrador de telas, Eleanor sintió las miradas, escuchó los susurros. No necesitaba comprender las palabras para saber que hablaban de ella. La rigidez en el cuerpo de Samuel, la súbita tristeza en los ojos de Emily, fueron señales más claras que cualquier sonido. Pero no detuvo su andar. Con la cabeza erguida y la espalda recta, cruzó la plaza como quien atraviesa un campo minado, sabiendo que cada paso es una afirmación de resistencia. Y aunque el peso de las miradas la hería como alfileres invisibles, no permitió que su rostro mostrara la menor grieta. Desde su posición, Caleb observó todo, sintiendo una mezcla amarga de culpa y admiración. No era la primera vez que la veía enfrentarse al desprecio con esa dignidad silenciosa. Pero sí era la primera vez que, en su interior, una voz que no pudo acallar susurró que quizá había juzgado demasiado rápido. Que quizá, en su afán de protegerse de nuevas heridas, había infligido una injusticia imperdonable. El viento, cálido y denso, levantó una polvareda momentánea, obligando a los comerciantes a proteger sus mercancías. Eleanor aprovechó el instante para acelerar el paso, deseosa de abandonar aquel lugar donde su sola existencia parecía ser una provocación. Caleb, montado ya sobre su caballo, la siguió con la mirada hasta que su figura desapareció entre las calles empolvadas que conducían al rancho Cooper. No hizo ademán de seguirla. No en ese momento. Aún no sabía qué hacer con el torbellino que se agitaba dentro de su pecho. Su orgullo, herido y desconfiado, luchaba contra el germen de duda que crecía, inexorable, en su interior. Pero mientras cabalgaba de regreso a su hacienda, con el sol tejano descendiendo lentamente hacia el horizonte y tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, Caleb supo, aunque no lo admitiera en voz alta, que algo había cambiado. Quizá no en Eleanor. Quizá el cambio más profundo estaba ocurriendo silenciosamente dentro de él. Y mientras las sombras se alargaban sobre los campos resecos, Caleb Turner, sin saberlo del todo, daba su primer paso hacia un destino que aún se resistía a imaginar. Los días en el rancho Cooper transcurrían envueltos en la rutina laboriosa que daba sentido a las horas, como si cada tarea, por más humilde que fuera, tejiera un refugio silencioso contra el peso del desprecio que aún flotaba en el aire de Santa Elena. Pero la calma frágil que Eleanor había logrado construir empezó a resquebrajarse una mañana en que el viento soplaba más seco de lo habitual y el sol texano parecía no querer dar tregua sobre los campos polvorientos. Emily amaneció con las mejillas encendidas y una fiebre que le hacía temblar el pequeño cuerpo, incluso bajo las mantas.
Su respiración era irregular, entrecortada por accesos de tos que parecían desgarrarla desde lo más profundo de su frágil pecho. Eleanor, al verla así, sintió un puñal helado atravesarle el corazón. Se arrodilló junto a la cama improvisada en la que Emily dormía inquieta y posó la mano en su frente. El calor abrasador que emanaba de su piel le confirmó lo que ya temía. El alma se le encogió, pero no permitió que el pánico la dominara. Con movimientos cuidadosos, intentó enfriar la frente de la niña con paños húmedos. Samuel, de pie junto a ella, miraba en silencio, los puños apretados, su rostro demasiado serio para su edad. Durante toda la mañana, Eleanor luchó contra la fiebre como pudo, utilizando los remedios caseros que conocía, rezando silenciosamente en cada movimiento. Pero a medida que el sol avanzaba en el cielo, la condición de Emily no mejoraba. Su cuerpecito parecía cada vez más liviano, como si la fiebre fuera llevándose su vitalidad en oleadas invisibles. Abigail Cooper, al ver la gravedad de la situación, dejó de lado sus labores y se acercó de inmediato. «Debe traer un médico, señora Whitmore», dijo con su voz grave, pero cargada de una preocupación genuina que pocas veces mostraba. Eleanor asintió, luchando contra el temblor de sus manos. Quiso responder con firmeza, pero la realidad cayó sobre ella como una losa. No tenía dinero suficiente. Sus escasos ahorros apenas alcanzaban para las necesidades básicas. Y en Santa Elena, hasta el auxilio tenía un precio que la dignidad no siempre podía pagar. «No puedo», susurró, desviando la mirada para que Abigail no viera el brillo amargo en sus ojos. «No tengo cómo hacerlo». La viuda, acostumbrada a las durezas de la vida, no insistió. Solo posó una mano firme sobre el hombro de Eleanor. «Haré lo que pueda», prometió, y salió con paso decidido hacia el pueblo. Eleanor quedó sola junto a su hija, sintiendo cómo cada suspiro de Emily era una súplica muda. Se arrodilló junto a la cama, tomó la diminuta mano de la niña entre las suyas y la besó con suavidad, como si en ese gesto pudiera infundirle la fuerza que a ella misma comenzaba a faltarle. Samuel, en un rincón de la habitación, se abrazaba a sí mismo, mirando a su madre con una mezcla de miedo y desesperanza que partía el alma. Pasaron horas que parecieron eternidades. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y Eleanor sentía que con cada minuto que transcurría, la vida de su hija se escapaba un poco más. Fue entonces, en medio de aquel mar de angustia, que el sonido de cascos sobre la tierra seca anunció una llegada inesperada. Eleanor corrió hacia la puerta, el corazón desbocado, y vio un carruaje sencillo, tirado por 2 caballos oscuros, detenerse frente al rancho. Del vehículo descendió un hombre de edad madura, de aspecto respetable, que llevaba en la mano un maletín de cuero gastado. El hombre, de modales corteses, se presentó como el doctor Nathaniel Harris. No dijo quién lo había enviado, pero su mirada firme y su manera de actuar dejaron claro que no estaba allí por casualidad. ¿Es usted la madre de la niña enferma?, preguntó, sin perder tiempo en formalidades innecesarias. Eleanor, aún aturdida, solo pudo asentir. El doctor entró de inmediato. Examinó a Emily con pericia, preguntó por los síntomas, pidió agua fresca y paños limpios. Se movía con la seguridad de quien ha luchado antes contra la fiebre y sabe que cada segundo cuenta. Eleanor obedecía cada instrucción como si de ello dependiera el último hilo de esperanza que sostenía su mundo. Samuel, desde un rincón, observaba todo con ojos enormes y asustados. Pasaron horas de angustia contenida. El doctor administró remedios, ordenó baños de agua tibia, habló en voz baja mientras Eleanor y Abigail, juntas, luchaban por no dejarse vencer por el cansancio y el miedo. Cuando, finalmente, Emily comenzó a respirar con más regularidad y su fiebre pareció ceder apenas, el doctor dejó escapar un suspiro de alivio. «Ha pasado el peor momento», anunció con una media sonrisa, «pero debe seguir vigilándola toda la noche». Eleanor, al oírlo, sintió que las fuerzas la abandonaban de golpe.
Se apoyó en el borde de la cama para no caer, mientras las lágrimas, aquellas que había contenido durante tanto tiempo, comenzaron a correr silenciosas por su rostro. El doctor se despidió poco después, dejando instrucciones precisas y prometiendo regresar al amanecer. Cuando el carruaje se alejó, llevándose consigo el eco de los cascos sobre el polvo, Eleanor permaneció un largo rato de pie en el umbral, observando el horizonte teñido de rojo. Fue entonces cuando lo comprendió. Nadie en el pueblo habría enviado ayuda, nadie, salvo alguien con los recursos y el corazón oculto tras una fachada de dureza. Caleb Turner. No necesitaba pruebas, no necesitaba preguntas. Lo supo del mismo modo en que se sabe que el sol saldrá cada mañana, aunque a veces tarde más de lo esperado. Una oleada de gratitud, profunda y callada, la envolvió como un manto tibio. No era fácil para una mujer como Eleanor aceptar caridad, pero aquel gesto no había sido público, ni ostentoso. Fue un acto silencioso de bondad, casi avergonzado, como quien extiende una mano temblorosa sabiendo que podría ser rechazada. Volvió junto a sus hijos, se sentó junto a Emily y acarició su cabello húmedo con infinita ternura. Samuel, silencioso como siempre, se acurrucó a su lado, buscando el calor que solo una madre podía ofrecer. En la penumbra de la habitación, iluminada apenas por la luz temblorosa de una vela, Eleanor cerró los ojos por un momento. En su pecho algo crujió, una barrera invisible que comenzaba a agrietarse. No era amor aún, no era perdón, pero sí un primer susurro de algo más grande y más temible que el dolor: esperanza. Allí, bajo el ala del dolor, germinaba silenciosamente la semilla de una emoción que ni la humillación, ni la desconfianza, ni las voces venenosas del pueblo podrían apagar del todo. Una promesa muda de que quizá el destino aún no había escrito su última palabra. El pueblo de Santa Elena, pequeño y polvoriento, parecía latir con un pulso propio, invisible pero constante. Bajo el sol texano que doraba los campos hasta enceguecer la vista, los rumores crecían como malas hierbas, alimentados por lenguas ociosas y corazones endurecidos por el tedio. En ese ambiente cargado de malicia disimulada, Sarah Collins encontró el terreno fértil para su próxima jugada. Aquella tarde, el salón comunal, una construcción modesta de madera clara, acogía la tradicional feria de beneficencia, un evento que reunía a las pocas familias respetables del pueblo bajo el pretexto de ayudar a los más necesitados. En realidad, era un escaparate social donde cada sonrisa llevaba el peso de juicios ocultos y cada gesto servía para reafirmar posiciones en aquella sutil y despiadada jerarquía. Eleanor había dudado en asistir. Sentía en su piel la desconfianza latente de las mujeres del pueblo, la frialdad de sus miradas envueltas en amabilidad fingida. Sin embargo, Abigail la había convencido, argumentando que la presencia constante era la única forma de obligar al mundo a acostumbrarse a su existencia. Así, vestida con su mejor vestido de algodón azul, remendado con esmero, Eleanor se presentó en el salón, acompañada de Samuel y Emily. Caminaba con la cabeza erguida, como una dama que no necesita pedir permiso para existir, aunque por dentro el corazón le latiera con la fuerza de una tormenta contenida. La feria bullía de actividad. Puestos de dulces caseros, rifas de colchas bordadas, concursos de pasteles. El murmullo constante de voces, las risas y el chisporroteo de los candelabros colgados de vigas crujientes llenaban el aire con un bullicio apenas controlado. Sarah, impecable en un vestido de tafetán verde olivo, se movía entre los asistentes con la seguridad de una reina que sabe que la corte la respalda. Sus gestos eran medidos, su sonrisa dulce como la miel envenenada que destilaban sus palabras. Cuando consideró que la atención era suficiente, se acercó al pequeño estrado dispuesto para el anuncio de las donaciones. «Queridos amigos», comenzó, su voz clara proyectándose con facilidad en la sala. «Esta feria es una oportunidad para recordar nuestros valores, la familia, la decencia,
el respeto a las buenas costumbres. Sus ojos de un azul cortante buscaron y encontraron a Eleanor entre la multitud. Una leve pausa, casi imperceptible, precedió a sus siguientes palabras. No todos han tenido la fortuna de nacer y crecer bajo estas virtudes, añadió, modulando la voz en un tono cargado de falsa compasión. Algunos, desgraciadamente, vienen de tierras lejanas, trayendo consigo historias tristes, hijos sin padre y métodos cuestionables para asegurar su supervivencia. Una risa sofocada surgió de algún rincón del salón. Un murmullo de aprobación o complicidad recorrió a quienes estaban más cerca del estrado. Eleanor sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Sus manos, firmemente posadas sobre los hombros de Emily, temblaron apenas. No necesitaba nombres. Cada palabra, cada mirada dirigida hacia ella, era un golpe directo a su dignidad. Samuel, de pie junto a su madre, percibió la humillación antes de comprenderla del todo. Su pequeño cuerpo se tensó, sus ojos oscuros centellearon de ira. Y antes de que Eleanor pudiera detenerlo, su hijo dio un paso al frente. Subió al estrado con determinación, su altura apenas alcanzando la cintura de Sara, y la miró directamente a los ojos con una fijeza que enmudeció a los presentes. Un silencio tenso, inesperado, cayó sobre la sala. Samuel, con voz clara y temblorosa de rabia contenida, habló. Mi madre no necesita engañar a nadie. Es la mejor persona que existe en este pueblo. Trabaja más que todos ustedes juntos y nunca ha pedido nada que no haya ganado con su esfuerzo. Su mirada, desafiante y limpia, recorrió a los asistentes. Si no la quieren aquí, es porque tienen miedo de ver que su corazón es más grande que sus prejuicios. La conmoción fue inmediata. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca, otros desviaron la mirada, avergonzados. Sara, por un instante, perdió la compostura. Un leve tic crispó la comisura de su boca antes de que lograra recomponer su expresión de falsa serenidad. Eleanor, paralizada por una mezcla de orgullo y miedo, sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No quería empañar el valor de su hijo con su debilidad. Desde la entrada del salón, Caleb Turner, recién llegado a la feria para cumplir con su presencia protocolaria, había presenciado toda la escena. Aún cubierto de polvo de los caminos, sus botas de montar resonaron levemente sobre la madera mientras avanzaba hasta quedar junto a la multitud. Su rostro, habitualmente imperturbable, mostraba ahora una expresión ilegible. Observó a Samuel, aquel pequeño valiente de hombros rectos y voz firme, y sintió en el pecho una punzada de algo que iba más allá de la admiración. Era respeto, era reconocimiento. Era quizá la primera grieta en el muro de distancia que había construido en torno a su corazón. Sara, intentando recuperar el control de la situación, bajó del estrado con un gesto de desdén apenas disimulado. Se mezcló entre las mujeres, cuchicheando, buscando refugio en el murmullo venenoso que también sabía cultivar. Samuel regresó al lado de su madre, que se agachó para abrazarlo con fuerza. No dijo nada. No hacía falta. En ese abrazo, en ese gesto silencioso de amor incondicional, sellaron un pacto más fuerte que cualquier palabra, el de resistir juntos, sin rendirse jamás. Caleb, desde su posición, no apartaba la vista de ellos. Por primera vez, vio a Eleanor no como una amenaza a su orgullo, ni como un error a corregir, sino como la mujer que había sabido criar a un hijo capaz de defender el honor con la frente en alto y el corazón limpio. Y aunque su orgullo herido aún murmuraba advertencias en su mente, otra voz, más profunda, más verdadera, empezaba a hablar en su interior. Una voz que decía que quizá había juzgado demasiado rápido. Una voz que, como un arroyo en medio del desierto, comenzaba a abrirse paso a través de las grietas de su resistencia. La tarde continuó, pero la feria había perdido algo de su brillo. Las risas sonaban más forzadas, las conversaciones más breves. Y mientras el sol texano descendía tras las colinas doradas,
tiñendo el cielo de un rojo encendido, Caleb Turner, en silencio, tomaba conciencia de que aquel niño valiente, aquella mujer digna y aquella pequeña de mirada inocente habían sembrado algo en su alma. Algo que no sabía aún cómo enfrentar, pero que intuía, con una certeza que no quería admitir, que crecería más allá de su voluntad. En la tierra reseca de su corazón, una semilla había sido plantada. Y aunque el orgullo callara, la vida, testaruda, ya comenzaba a florecer. Santa Elena, en apariencia tan quieta como las llanuras que la rodeaban, ocultaba en su corazón latente una sed insaciable de historias ajenas. Los rumores, que hasta entonces parecían haber alcanzado su cima, encontraron una nueva fuente de alimento con la llegada de un forastero. Marcus Hale llegó al pueblo montado en un carruaje polvoriento, con el sombrero ladeado y una sonrisa ladeada en los labios. Vestía una levita de lino gastada y botas endurecidas por el viaje. Pero más que su atuendo, era la expresión en su rostro lo que causaba una sutil incomodidad a quienes lo cruzaban. Una mezcla de arrogancia y astucia, barnizada con la cortesía superficial de quien sabe moverse entre sociedades pequeñas y cerradas. Semanas atrás, en Filadelfia, la noticia del viaje de Eleanor Whitmore no había tardado en recorrer los pasillos susurrantes de las casas y tabernas. Una joven viuda, madre de 2 hijos, que abandonaba la ciudad para casarse en tierras lejanas. Marcus, al enterarse, había sentido despertar en su pecho una rabia vieja, mezclada con un orgullo herido que no sabía cómo domar. No podía permitir que Eleanor, la mujer que alguna vez había considerado suya por derecho de cortejo, comenzara una nueva vida sin que él reclamara algo a cambio. Movido por esa mezcla venenosa de ambición y despecho, Marcus había seguido su rastro hasta Texas. No fue difícil descubrir que la joven viuda se había asentado en un pequeño pueblo polvoriento, donde los secretos duraban menos que una tormenta de verano. Al llegar a Santa Elena, bastó con unas cuantas monedas en la taberna y algunas preguntas discretas para obtener la información que buscaba. Eleanor Whitmore, con sus 2 pequeños, vivía bajo la protección de la señora Cooper y frecuentaba el mercado del pueblo. No tardó en aparecer allí. La encontró aquella tarde, bajo el cielo abrasador, de pie junto a una mesa improvisada donde ofrecía bordados y dulces caseros. Su figura, aunque delgada por las privaciones, conservaba la misma dignidad callada que tanto lo había irritado y fascinado años atrás. Samuel, como un centinela diminuto, estaba a su lado, mientras Emily jugueteaba sentada en el suelo. Marcus avanzó entre los puestos con la tranquilidad del depredador que ya ha olido a su presa. Eleanor lo vio acercarse desde lejos. La sangre se le heló en las venas, pero su postura no flaqueó. Enderezó los hombros, respiró hondo y se preparó para la tormenta que sabía inevitable. Marcus, disfrutando del impacto de su presencia, se quitó el sombrero en un gesto exagerado. «Vaya, vaya, Eleanor Whitmore. Jamás imaginé encontrarte en un lugar como este», dijo con voz lo suficientemente alta para que todos alrededor pudieran oírlo. Eleanor lo miró de frente sin pestañear. «¿Qué hace usted aquí, señor Hale?», preguntó, su tono cortés pero gélido. Marcus esbozó una sonrisa de comisura torcida. «Vine por negocios y por asuntos pendientes. No olvido las promesas, Eleanor. Y tú sabes que aún tenemos cuentas que saldar». Un murmullo sordo surgió entre los transeúntes que fingían examinar mercancías mientras aguzaban el oído. Eleanor sintió a Samuel tensarse a su lado. Marcus, inclinándose ligeramente sobre la mesa, dejó caer las palabras con fingida amabilidad. «No debería ser tan orgullosa. En tierras como estas, una mujer sola con hijos no tiene mucho margen para elegir. Siempre puedes volver conmigo, sería lo correcto». La indignación brotó en las mejillas de Eleanor, como un fuego que quemaba, pero no destruía. «No necesito su compasión ni su ayuda», replicó con voz firme. «Y jamás volvería con un hombre que no entiende el valor de la lealtad ni el respeto». Marcus la miró con los ojos entornados. «¿Tan segura estás?», preguntó en voz baja.
No todos en este pueblo saben quién eres, pero yo sí. Y créeme, Eleanor, los secretos tienen un precio. Eleanor recogió sus bordados con manos firmes. Se volvió hacia Samuel y Emily, acariciando la cabeza de su hija con ternura. «Nos vamos», anunció sin mirar a Marcus. Y se alejó, dejando tras de sí un silencio tenso que parecía más el eco de una batalla apenas contenida que el murmullo habitual del mercado. No lejos de allí, Caleb Turner había presenciado todo. Había llegado buscando herramientas para sus tierras, pero la escena ante sus ojos lo inmovilizó. Observó cada palabra no pronunciada, cada gesto contenido de Eleanor, cada mirada desafiante de Samuel. Y sintió, con una mezcla amarga de celos y rabia, que aquel hombre, Marcus Hale, no tenía ningún derecho a mancillar la dignidad de una mujer como Eleanor. El viento arrastraba polvo entre los puestos, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos, presagio de un atardecer más cálido de lo habitual. Pero en el pecho de Caleb no era el calor del día lo que ardía. Era algo más profundo. Una certidumbre que empezaba a crecer, lenta pero imparable. Y era que, por mucho que su orgullo resistiera, ya no podía seguir negándose a sí mismo que Eleanor Whitmore no era una mujer como las demás. Era, en su entereza, en su dolor contenido, en su férrea dignidad, un faro imposible de ignorar. Mientras Marcus se alejaba con su sonrisa cínica, Caleb apretó los puños a los costados. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar partido. Sabía que no podría permanecer indiferente por mucho tiempo más. La sombra del pasado había llegado a Santa Helena. Pero en el corazón endurecido de Caleb Turner, algo nuevo, algo temible y grandioso, comenzaba a despertar. La tarde caía sobre Santa Helena como un manto espeso, tiñendo el cielo de un rojo apagado que parecía anunciar no solo el fin del día, sino el fin de algo más profundo, más silencioso. Eleanor, sentada en el umbral de la casa de Abigail, observaba el horizonte teñido de nostalgia, como si buscara en la distancia una respuesta que el presente no le ofrecía. Emily dormía en el interior, arropada en una manta remendada, mientras Samuel, fiel a su costumbre, permanecía cerca, jugueteando en silencio con unas piedras, su pequeño cuerpo siempre alerta, como si presintiera que algo en el aire había cambiado. La visita de Marcus, su presencia arrogante y la amenaza velada que había dejado flotando como veneno en la atmósfera, había perturbado la frágil estabilidad que Eleanor había logrado construir. Las miradas en el pueblo se habían vuelto aún más inquisitivas, los murmullos más insidiosos, y ella, a pesar de su temple, comenzaba a sentir el peso de una guerra que no había elegido librar. No podía seguir viviendo bajo el yugo de los rumores. No podía permitir que Samuel y Emily crecieran entre medias verdades y miradas de compasión disfrazada. Y, sobre todo, no podía seguir dejando que Caleb Turner, el hombre que sin quererlo se había convertido en la medida de su dignidad rota, la viera a través del prisma distorsionado de las habladurías. Debía hablar. Debía decir la verdad, aunque las palabras le desgarraran el alma. Se puso de pie, arreglando con manos temblorosas el chal sobre sus hombros. Besó la frente de Samuel y le indicó que cuidara de su hermana. El niño asintió sin preguntas, acostumbrado ya a obedecer en los momentos en que su madre parecía llevar el peso del mundo en los hombros. Eleanor caminó con paso firme hacia la hacienda Turner, dejando que el polvo del camino se pegara a sus botas, que el viento seco le azotara el rostro. Cada paso era una afirmación de su decisión. Caleb se encontraba en el patio, revisando unas herramientas junto a uno de sus peones. Vestía su habitual camisa blanca de mangas arremangadas y pantalones de trabajo, y su cabello, oscuro y revuelto, brillaba tenuemente bajo la luz mortecina del crepúsculo. La vio acercarse desde lejos. Por un instante, su expresión fue de sorpresa, pero enseguida recuperó esa máscara impenetrable que tan bien sabía usar. Eleanor no se detuvo.
cruzó el umbral del portón como quien atraviesa una frontera invisible, una línea que, hasta ese momento, había jurado no cruzar jamás. Cuando estuvo a pocos pasos de él, se detuvo. El peón, percibiendo la tensión que flotaba en el aire, se retiró discretamente, dejándolos solos. Caleb dejó la herramienta en el suelo y la miró en silencio. Eleanor sostuvo su mirada, y en sus ojos no había súplica ni resentimiento, solo la firme determinación de quien está dispuesto a enfrentarlo todo, incluso el juicio que más teme. «Necesito hablar con usted», dijo ella, su voz baja pero firme. Caleb asintió y la invitó a pasar hacia la galería, donde una mesa de madera tosca y un par de sillas ofrecían un resguardo modesto frente a la vastedad del campo. Se sentaron frente a frente. El silencio que los envolvía era denso, casi tangible, como si el aire mismo contuviera la respiración. Eleanor respiró hondo antes de empezar. «Sé lo que dicen en el pueblo», comenzó. «Sé lo que usted ha oído, y sé que, quizás, ha pensado lo peor de mí». Caleb no respondió, pero sus ojos azules, fijos en ella, la instaban a continuar. «No vine a Texas huyendo de un escándalo», prosiguió. «Vine buscando un hogar, un lugar donde mis hijos pudieran crecer sin el peso de una historia que otros no entendieron». Bajó la mirada por un momento, luchando contra la oleada de recuerdos que amenazaba con ahogarla. «Me casé muy joven», dijo, su voz temblando apenas. «No por conveniencia ni por mandato, sino por amor. Mi esposo, James Whitmore, no tenía fortuna, ni título, ni grandes tierras, pero tenía un corazón noble, y para mí, eso fue suficiente». Caleb, sin proponérselo, inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante, como si las palabras de Eleanor lo atrajeran de forma inconsciente. «Vivimos años difíciles», continuó ella. «La enfermedad se llevó a James cuando Emily apenas era un bebé, y yo quedé sola, con 2 hijos y sin un centavo. La familia de James, que nunca aprobó nuestro matrimonio, me dio la espalda. Mis propios padres, arruinados y avergonzados, me cerraron las puertas». Hizo una pausa, apretando las manos sobre su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Fue entonces cuando Marcus Hale apareció. Dijo finalmente, con un suspiro que parecía arrastrar siglos de dolor. Se ofreció a protegerme, a rescatarme, pero pronto comprendí que lo que quería no era formar una familia. Quería poseerme. Quería comprar mi gratitud a cambio de mi libertad. Caleb tensó la mandíbula. Eleanor alzó la vista y por primera vez en aquella conversación permitió que su vulnerabilidad aflorara en sus ojos. «Rechacé su oferta. Preferí la pobreza, la humillación, antes que entregarme a un hombre que veía en mí solo una carga o un trofeo. Por eso partí. Por eso respondí a su carta, señor Turner. No buscaba caridad, no buscaba salvarme. Buscaba una oportunidad de construir algo digno para mis hijos, para mí». La última palabra se quebró en sus labios. Durante un largo momento, Caleb no dijo nada. Solo la miró. Y en su mirada no había ya desconfianza, ni juicio, ni la frialdad con que solía escudarse del mundo. Había algo nuevo. Algo más hondo. Una comprensión que nacía no de las palabras, sino del coraje silencioso de aquella mujer que, a pesar de todo, seguía de pie frente a él, sin pedir nada, sin exigir nada. Finalmente, Caleb habló. Su voz, cuando rompió el silencio, era más baja de lo habitual, cargada de una gravedad que no buscaba herir, sino acompañar. «Le debía esta verdad», dijo él, sin apartar la mirada. «No a mí, sino a usted misma». Eleanor asintió, sintiendo que una parte del peso que llevaba sobre sus hombros comenzaba a disiparse. No hubo promesas. No hubo disculpas. Solo la verdad, desnuda y dolorosa, tendida entre ellos como un puente frágil pero real. Cuando Eleanor se puso de pie para marcharse, Caleb no intentó detenerla. Solo la observó alejarse,
su figura recortada contra el horizonte violeta del anochecer. Y mientras la veía desaparecer en la distancia, supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que aquella mujer, esa misma a quien había juzgado sin conocer, era más fuerte, más valiente, más digna de respeto que cualquier otra persona que hubiera cruzado su vida. La verdad, como la vida, era dura, implacable. Pero también, a veces, era la única semilla capaz de germinar en los suelos más áridos. Y en el corazón de Caleb Turner, esa noche, algo empezó a florecer. Algo que por mucho que el orgullo resistiera, ya no podría ser negado. El viento soplaba desde el oeste, arrastrando consigo el aroma terroso de las tierras recién aradas, mientras el cielo, de un azul profundo, extendía su inmensidad sobre Santa Elena como un océano en calma. Era uno de esos días en que el sol texano parecía abrazar la tierra con suavidad en lugar de castigarla, y el murmullo de los eucaliptos al borde del camino acompañaba el compás pausado de la vida rural. En el rancho Cooper, la rutina seguía su curso, aunque un cambio sutil, casi imperceptible, comenzaba a agitar las aguas tranquilas de la existencia de Eleanor. Desde su conversación con Caleb Turner, algo había cambiado. No en las palabras, porque entre ellos seguía reinando el silencio cortés de los que se deben respeto y prudencia, pero sí en los gestos. Pequeñas acciones que, sin anunciarse, empezaban a tejer un hilo fino, casi invisible, entre dos mundos que hasta entonces parecían condenados a caminar en paralelo. La primera señal llegó una mañana, cuando Eleanor, saliendo a recoger agua del pozo, encontró una cesta junto a la puerta principal. Dentro, cuidadosamente dispuestos, había sacos de harina, trozos de tela para remendar ropa y algunas frutas frescas que difícilmente se conseguían en el mercado local. No había nota, ni nombre, ni palabra alguna, solo la presencia silenciosa de aquella ayuda inesperada. Eleanor, al descubrirlo, se quedó inmóvil por un momento, sintiendo una mezcla de sorpresa y gratitud contenida. No necesitaba preguntar quién había sido. Lo supo del mismo modo en que se sabe que el viento sopla antes de verlo agitar las hojas. Y aunque no mencionó el asunto a Abigail ni a Samuel, guardó aquel gesto en un rincón secreto de su alma, donde las pequeñas certezas crecen protegidas de la desconfianza. Poco después comenzaron las visitas fingidamente casuales. Caleb, que antes evitaba pasar cerca del rancho Cooper a menos que fuera estrictamente necesario, ahora encontraba razones para cabalgar por los caminos adyacentes, inspeccionar cercas imaginarias o detenerse a conversar con Abigail sobre temas de trabajo. Nunca se dirigía directamente a Eleanor. Nunca cruzaba más palabras de las estrictamente necesarias. Pero sus ojos, esos ojos azules tan difíciles de leer, la seguían con una intensidad que a veces hacía que Eleanor sintiera arder sus mejillas bajo el modesto borde de su cofia. Samuel fue el primero en percatarse. El niño, siempre atento, observaba cada movimiento de Caleb con una suspicacia natural en quien ha tenido que aprender demasiado pronto que el mundo rara vez ofrece bondad sin precio. Una tarde, mientras Eleanor y Abigail discutían sobre la cosecha de hortalizas, Samuel se acercó al corral donde Caleb había detenido su caballo. La escena era casi absurda. Un hombre de porte imponente y un niño pequeño, de rostro serio y ceño fruncido, midiéndose en un duelo silencioso. Caleb, con una paciencia que no sabía que poseía, desmontó con lentitud y se agachó para quedar a la altura del niño. «¿Tú eres Samuel, verdad?», preguntó, su voz grave pero amable. Samuel asintió, sin relajarse ni un ápice. «Dicen que eres muy buen ayudante en el rancho», continuó Caleb, buscando algún terreno neutral donde plantar una primera semilla de confianza. El niño se encogió de hombros. «Ayudo a mi mamá», dijo simplemente. Había un orgullo silente en sus palabras, una afirmación de identidad que no necesitaba adornos. Caleb sonrió, un gesto leve, casi imperceptible. «Eso es lo más importante», murmuró. Samuel, desconfiado aún, frunció el ceño.
¿Por qué viene tanto por aquí?, preguntó sin rodeos, su mirada fija, inquisitiva. Caleb se sorprendió por la franqueza, pero no se ofendió. Sabía que ese niño, pequeño en estatura pero grande en coraje, era el guardián de la fortaleza que era Eleanor. Y si quería acercarse a ella, debía primero ganarse el respeto de su más fiel centinela. «A veces», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado, «uno se da cuenta tarde de las cosas importantes y quiere enmendar lo que hizo mal». Samuel lo observó durante un largo momento, como evaluando el peso de cada sílaba. Finalmente, asintió con gravedad y se alejó hacia la casa, dejando a Caleb solo, pero con una pequeña chispa de esperanza encendida en el pecho. Emily, en cambio, no necesitó pruebas ni explicaciones. La niña, en su infinita inocencia, aceptó la presencia de Caleb como se acepta el sol de la mañana o el perfume de las flores silvestres. Cada vez que él se acercaba, Emily corría a mostrarle sus tesoros. Una flor marchita encontrada en el campo, un trozo de tela bordado torpemente, un dibujo hecho con carbón sobre un papel amarillento. Caleb, que había pasado la mayor parte de su vida alejando a los niños y a sus ruidosas expresiones de vida, descubría en esos pequeños gestos una ternura que desarmaba sus defensas más firmes. No era la grandilocuencia de las palabras lo que comenzaba a abrir grietas en su orgullo. Eran esos momentos pequeños, esos instantes en que el mundo, con toda su dureza, quedaba suspendido en el sonido de una risa infantil, en la mirada confiada de una niña que aún creía que el amor podía encontrarse en los lugares más inesperados. Los días se sucedieron así, envueltos en una calma tensa, cargada de cosas no dichas, de miradas furtivas, de silencios que pesaban más que cualquier conversación. Eleanor, aunque consciente de la presencia constante de Caleb, mantenía una distancia prudente. Sabía que su corazón, aún herido, no podía permitirse falsas esperanzas. Pero también sabía que algo, muy en el fondo, comenzaba a cambiar. Que el hombre que una vez la había rechazado con frialdad, empezaba a mostrar, en pequeños gestos, en silenciosas presencias, un respeto y una consideración que ningún rumor podría empañar. Una tarde, mientras recogía hortalizas en el pequeño huerto de Abigail, Eleanor sintió una sombra cubrirla. Al volverse, encontró a Caleb de pie, sosteniendo en sus manos un saco de semillas. «Pensé que podría servirle para el próximo sembradío», dijo, su voz baja, casi incómoda. Eleanor, sin saber qué responder, asintió en silencio y aceptó el regalo. Sus manos rozaron brevemente las de él. Fue un contacto fugaz, apenas un roce, pero bastó para que un estremecimiento la recorriera desde la punta de los dedos hasta lo más profundo de su alma. No hubo palabras adicionales. No hicieron falta. Ambos sabían que en esa entrega sencilla, en esa ayuda silenciosa, se estaba construyendo algo más fuerte que cualquier juramento apresurado. Un lazo tejido de respeto, de admiración, de un afecto que nacía no de la necesidad, sino de la elección consciente. Mientras el sol descendía lentamente sobre los campos, tiñendo de dorado las copas de los árboles y cubriendo la tierra de sombras alargadas, Caleb montó su caballo y se alejó sin mirar atrás. Eleanor, de pie junto al huerto, observó su silueta desaparecer en el horizonte. Y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una pequeña sonrisa, tímida pero sincera, asomara en sus labios. No sabía qué les depararía el futuro. No sabía si el dolor, el orgullo y las heridas pasadas permitirían alguna vez un camino compartido. Pero en ese momento, bajo el cielo inmenso y silencioso de Texas, sintió que, quizás, la vida aún guardaba para ella un destello de esperanza. Un primer lazo, frágil, incierto, pero verdadero. Los días se alargaban en Santa Elena, extendiéndose como hilos dorados bajo un cielo cada vez más pesado, anunciando la proximidad de la cosecha y también, para Eleanor, la amenaza inminente de un pasado que se negaba a quedar enterrado. Desde su encuentro en el mercado, Marcus Hale había rondado los caminos del pueblo con la constancia de un cuervo esperando el momento oportuno para abalanzarse.
Eleanor lo había evitado con la misma firmeza con la que evitaba la compasión disfrazada de curiosidad en las miradas de los demás. Pero sabía que no podría eludirlo para siempre. La oportunidad o la desgracia llegó una tarde tibia, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte y las sombras se alargaban como dedos sobre la tierra. Eleanor regresaba sola del mercado, llevando una cesta liviana con algunos víveres modestos. Abigail había tenido que atender asuntos en el rancho y Samuel, agotado por la jornada, se había quedado cuidando a Emily. Así, sin más compañía que sus pensamientos y el murmullo seco del viento, Eleanor caminaba por el sendero que atravesaba el corazón polvoriento de Santa Elena. Fue allí donde Marcus la interceptó. Surgió desde detrás de una carreta abandonada, como una sombra que hubiera esperado pacientemente su momento. «Eleanor», saludó, quitándose el sombrero con una teatralidad que no lograba suavizar la amenaza en su voz. Ella se detuvo, respiró hondo y sostuvo la cesta con ambas manos, como si ese gesto sencillo pudiera mantenerla anclada a la dignidad que se negaba a perder. «No tengo nada que hablar con usted», dijo sin rodeos. Marcus sonrió, una mueca torcida que no alcanzaba a ser amable. «Oh, pero yo sí tengo mucho que decirte», replicó acercándose un paso más, invadiendo su espacio con una confianza insolente. Eleanor se mantuvo firme. Marcus bajó la voz, como quien ofrece una confidencia venenosa. «Sabes que este pueblo ya murmura sobre ti. Sabes que la paciencia de sus buenas gentes es tan frágil como las cercas de sus campos. ¿Qué crees que pasará si alguien sugiere que no eres más que una aventurera que abandonó a su esposo legítimo en el este?» El golpe fue certero, pero Eleanor no retrocedió. «No me interesa lo que invente», dijo, su voz tan firme como una vara de hierro. «Y menos aún me interesa su protección». Marcus sonrió aún más, como quien ve que la presa lucha pero no escapa. «No seas necia, Eleanor. Unirte a mí resolvería tus problemas, daría un nombre respetable a tus hijos y pondría fin a las lenguas maliciosas. Puedo hacer que este pueblo te acepte, o puedo destruir lo poco que has logrado construir». Eleanor apretó los labios hasta que casi palidecieron. El corazón le latía con furia, pero su espíritu, endurecido por tantas batallas, no cedió. «Prefiero vivir bajo el desprecio», dijo mirándolo directamente a los ojos, «que atarme a un hombre sin honor». Marcus dio un paso más, y por un instante Eleanor temió que la tocara. Fue entonces que una voz, profunda y cortante como el filo de un cuchillo, rompió el aire. «Creo que la señora Whitmore ha sido suficientemente clara». Eleanor giró y vio a Caleb Turner de pie a escasos metros. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero en su postura rígida y en su mirada helada, no había duda de que había oído suficiente. Marcus, sorprendido, intentó recomponer su sonrisa. «Señor Turner», saludó inclinando levemente la cabeza. No sabía que este camino era de su propiedad. Caleb avanzó despacio, cada paso suyo una declaración silenciosa de autoridad. «El respeto no necesita propiedad», dijo deteniéndose junto a Eleanor. «Pero parece que algunos necesitan recordarlo». Marcus soltó una carcajada breve, vacía. «Solo le ofrecía ayuda a una dama en dificultades», replicó, fingiendo inocencia. Caleb entrecerró los ojos, sus músculos tensos bajo la tela de su camisa de trabajo. «No vi ayuda en sus palabras», dijo, «solo amenazas». El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que hacía vibrar el aire mismo. Marcus, viendo que la situación no le favorecía, se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Como quiera, Turner», murmuró, «pero recuerde, a veces las apariencias engañan». Sin esperar respuesta, se colocó el sombrero, lanzó una última mirada cargada de veneno a Eleanor y se alejó a paso lento, con la cabeza alta pero la derrota mordiéndole los talones. Cuando el eco de sus pasos desapareció, Caleb se volvió hacia Eleanor. Por un instante ninguno de los dos habló. El viento jugaba con los mechones sueltos del cabello de Eleanor, y el cielo, teñido de tonos cobrizos,
parecía contener la respiración. Finalmente, Caleb rompió el silencio. ¿Está bien? La pregunta era sencilla, pero en su voz había algo más. Una preocupación sincera, desnuda de toda pretensión. Eleanor asintió lentamente. «Gracias», dijo apenas un susurro. Caleb inclinó la cabeza, como aceptando un tributo que no buscaba. «Nadie debería hablarle de esa manera», añadió en voz baja. «Nadie». Eleanor, sintiendo que el peso de tantas humillaciones recientes empezaba a romperse bajo el calor inesperado de esa defensa, cerró los ojos por un instante, solo para contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Cuando los abrió, encontró los ojos de Caleb fijos en ella. No había lástima en su mirada. No había compasión disfrazada de superioridad. Solo respeto. Y algo más. Algo que aún no se atrevía a nombrar, pero que latía entre ellos como un hilo tenso, como un puente frágil tendido sobre el abismo de sus pasados. Caleb dio un paso atrás, como si temiera que un movimiento en falso pudiera romper aquel instante suspendido. «La acompañaré de regreso al rancho», dijo simplemente. Eleanor, por primera vez en mucho tiempo, no sintió que esa oferta fuera un deber ni una imposición. Era un acto de respeto, de cuidado, de esos que se ofrecen sin esperar recompensa. Juntos caminaron por el sendero polvoriento, bajo un cielo que lentamente se apagaba en un manto de estrellas. No se dijeron mucho, no hacía falta. En el roce casi imperceptible de sus pasos paralelos, en los silencios cómodos que compartían, en la manera en que Caleb, sin mirarla directamente, se aseguraba de que su andar fuera seguro, se estaba gestando algo más poderoso que cualquier palabra. Una promesa muda, un lazo tejido no por el deber, sino por la elección. Eleanor, mientras avanzaba junto a él, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no era una amenaza. Era una posibilidad, y en ese futuro, aunque aún lejano, aunque aún incierto, la figura de Caleb Turner comenzaba a ocupar un lugar que ni el orgullo ni el dolor podrían ya borrar. Los días de calma en Santa Elena eran engañosos, como el susurro de una fiera antes de lanzar su zarpazo. Aquella tarde, el viento comenzó a soplar desde el norte, frío y cargado de un olor metálico que presagiaba algo más que una simple llovizna. El cielo, de un azul pálido, se fue oscureciendo lentamente, teñido de tonos grisáceos que parecían descender sobre la tierra como un manto ominoso. En el rancho Turner, los peones trabajaban con premura, asegurando puertas, reforzando techos, resguardando animales. Caleb, de pie en el patio, observaba el horizonte con el ceño fruncido. Sabía que las tormentas en esa región no llegaban como visitantes discretos. Arrasaban todo a su paso con la furia de gigantes invisibles. A lo lejos, divisó a Eleanor acercándose al trote, con Emily en brazos y Samuel corriendo a su lado. Abigail, consciente del peligro, había insistido en que buscaran refugio en la hacienda Turner, más sólida que la modesta estructura de su propio rancho. Caleb salió a su encuentro sin pensarlo dos veces. El viento les azotaba la ropa y levantaba nubes de polvo que cegaban momentáneamente la vista. Cuando Eleanor llegó hasta él, sus ojos grises reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «¿Todos están dentro?», preguntó, alzando la voz para imponerse al rugido creciente del viento. «Sí», respondió Caleb asintiendo. «Vengan». La tormenta no esperó. Un trueno, profundo y gutural, estremeció la tierra bajo sus pies y un relámpago desgarró el cielo en dos, iluminando por un instante los campos ya oscuros. No hubo tiempo para ceremonias. Caleb condujo a Eleanor y a los niños al interior de la casa, donde las paredes de piedra ofrecían un refugio precario contra la furia desatada del cielo. Pero la seguridad era relativa. Un tejado que cede, una puerta arrancada de sus goznes, un granero inundado podían significar la pérdida de meses de trabajo y la ruina de todo un año. Cuando la primera ráfaga de lluvia golpeó como látigo las ventanas, Caleb supo que no podían quedarse de brazos cruzados. «Debemos asegurar el establo»,
dijo, volviéndose hacia Eleanor, que sostenía a Emily contra su pecho. Los animales no resistirán si el viento arranca el portón. Eleanor asintió sin dudar. Entregó a Emily a Samuel, quien a pesar de su corta edad, se mantuvo firme y siguió a Caleb bajo el diluvio que ya comenzaba a empapar la tierra, transformándola en barro. La lluvia los envolvía, pesada y fría, cegándolos, entorpeciendo sus movimientos. Cada paso era una lucha contra el viento que los empujaba hacia atrás, como si la propia naturaleza intentara detenerlos. Llegaron al establo jadeando, cubiertos de agua hasta los huesos. Caleb empujó la pesada puerta contra las embestidas del viento mientras Eleanor, con todas sus fuerzas, sostenía la tranca de madera para asegurarla. Trabajaron en un silencio roto solo por el estrépito de la tormenta, sus cuerpos tan cerca que podían sentir el calor que la lluvia aún no había logrado extinguir. Cuando finalmente lograron cerrar el portón, se quedaron unos instantes allí, respirando con dificultad, el uno frente al otro, con el agua chorreando de sus cabellos y de sus ropas empapadas. Fue entonces que ocurrió. Un relámpago iluminó el interior del establo, revelando por un instante la expresión en el rostro de Caleb, una mezcla de preocupación, de furia contenida contra el mundo, de algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Eleanor, exhausta, temblaba de frío, pero en sus ojos aún ardía la llama inextinguible de su coraje. No fue un gesto planeado. No hubo palabras. Solo un movimiento instintivo, desesperado, cargado de toda la tensión acumulada en los días, las semanas, los silencios compartidos. Caleb la atrajo hacia sí, envolviéndola en sus brazos con una fuerza que no admitía rechazos, pero que tampoco imponía posesión. Un abrazo. Un refugio mutuo contra el mundo que afuera se desmoronaba. Eleanor, por un instante, se resistió, no con el cuerpo, sino con el peso de los miedos que la habían sostenido durante tanto tiempo. Pero luego lentamente apoyó la frente contra su pecho, cerrando los ojos, permitiéndose un respiro en medio de la tormenta, un momento de fragilidad compartida. No era un gesto romántico en el sentido convencional. Era algo más visceral, más necesario. Era la afirmación silenciosa de que, aunque el dolor, el orgullo y las cicatrices del pasado aún estuvieran allí, en ese instante solo existían dos almas buscando consuelo, la una en la otra. Permanecieron así mientras la tormenta rugía a su alrededor, mientras el viento aullaba en las rendijas, mientras el mundo afuera se tambaleaba. Cuando finalmente se separaron, fue con una lentitud reverente, como quien sabe que ha cruzado una frontera invisible. Eleanor alzó la mirada, encontrándose con los ojos de Caleb. No hubo necesidad de palabras. Todo lo que necesitaban decirse ya estaba dicho en la manera en que sus cuerpos, temblando de frío, se habían encontrado en medio del caos. Caleb rozó con la yema de sus dedos un mechón de cabello mojado que se había pegado a la mejilla de Eleanor, un gesto tan cargado de ternura que ella sintió un nudo formarse en su garganta. Luego, con la misma naturalidad con que había comenzado todo, Caleb volvió a la tarea. Inspeccionó las vigas del techo, reforzó las cerraduras improvisadas, organizó el resguardo de los animales. Eleanor, recobrando la compostura, lo ayudó en silencio, sus movimientos sincronizados con los de él, como si siempre hubieran trabajado juntos. No hablaron de lo que había ocurrido. No era necesario. La tormenta, con su furia desatada, había arrancado máscaras, había quebrado barreras que ni el orgullo ni el miedo habían logrado destruir. Cuando, al amanecer, la lluvia cesó y los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse entre las nubes aún pesadas, Caleb y Eleanor, empapados, exhaustos pero extrañamente en paz, regresaron a la casa. Samuel y Emily, acurrucados frente al fuego moribundo, se levantaron al verlos entrar. Samuel corrió hacia su madre, abrazándola con la fuerza de quien ha temido perder su mundo entero. Eleanor lo abrazó de vuelta, cerrando los ojos por un instante, saboreando la bendición de estar juntos, de haber resistido. Caleb,
de pie junto a la puerta, observó la escena con una calidez en el pecho que apenas comenzaba a comprender. Algo había cambiado aquella noche. Algo había nacido bajo la tormenta. Y aunque ninguno de los dos pudiera aún nombrarlo, sabían, en lo más profundo de su ser, que ya no estaban solos en aquella lucha contra el mundo. Que a partir de ese momento, enfrentaran lo que enfrentaran, lo harían juntos. Aunque el precio fuera el corazón mismo. La tormenta había dejado su huella en Santa Elena. Los campos empapados y desgarrados olían a tierra viva, a promesas rotas y también a renacimientos silenciosos. Los árboles inclinaban sus ramas hacia el suelo, vencidos pero no derrotados, como si en su resistencia callada reflejaran la lucha de aquellos que, a pesar del dolor, aún se aferraban a la vida. En el rancho Turner, la calma que siguió a la tempestad era densa, cargada de una tensión apenas contenida. Caleb se movía entre las tareas diarias con una concentración forzada, intentando acallar el tumulto que le agitaba el pecho desde aquella noche bajo el establo. Cada vez que su mirada encontraba la de Eleanor, algo profundo y silente parecía encenderse entre ellos, un lenguaje mudo tejido en el roce de los dedos, en las miradas sostenidas demasiado tiempo, en los silencios que gritaban más que cualquier palabra. Ya no podía seguir negándolo. Ya no podía fingir que la cercanía de Eleanor y de sus hijos era una circunstancia transitoria, una obligación impuesta por la caridad o la decencia. Era amor, simple, crudo, irrefrenable. Y ese amor exigía ser nombrado. La oportunidad llegó una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo los campos mojados de tonos dorados y cobrizos. Eleanor estaba en el pequeño huerto, recogiendo hierbas para la cena, con Emily ayudando a su lado. Samuel, en cambio, se entretenía reparando una cerca bajo la supervisión atenta pero distante de Caleb. Caleb lo observó en silencio. Ese niño, con su seriedad precoz y su lealtad feroz, se había convertido en un reflejo vivo de la fuerza de Eleanor. No eran solo suyos por la sangre. Eran suyos por elección, por amor, por esa fuerza inexplicable que le ataba el alma a ellos de una manera que no sabía cómo, cuándo ni por qué había nacido. Sintiendo que no podía aplazarlo más, Caleb dejó las herramientas a un lado y caminó hacia el huerto. Eleanor lo vio acercarse y por un instante su corazón titubeó. Había algo en su andar, en la expresión determinada de su rostro, que la alertó de que lo que estaba por suceder cambiaría el rumbo de sus vidas. Se incorporó lentamente, limpiando sus manos en el delantal, mientras Emily corría a jugar con Samuel, dejándolos solos bajo el cielo encendido por el crepúsculo. Caleb se detuvo frente a ella, a escasos pasos, suficiente para sentir el calor de su presencia, para ver el brillo tembloroso en sus ojos grises. No hubo preámbulos. No hubo discursos elaborados. Solo la verdad, desnuda y urgente, brotando de sus labios como un latido inevitable. «Quiero casarme contigo, Eleanor». Ella parpadeó, aturdida. La brisa agitó los pliegues de su falda, como si el mundo entero contuviera la respiración ante la magnitud de aquellas palabras. «No por deber», añadió Caleb, su voz baja pero firme. «No por compasión. Te amo, a ti y a tus hijos. Y quiero construir un hogar contigo, con ellos, con todo lo que eres, con todo lo que hemos sido y seremos». Eleanor sintió que el suelo bajo sus pies temblaba de una forma que ninguna tormenta había logrado provocar. Sus labios temblaron, su garganta se cerró. El anhelo feroz que había mantenido a raya durante tanto tiempo se revelaba ahora, exigiendo ser liberado. Pero junto al amor, junto a la emoción, se alzaba el miedo. Un miedo antiguo, visceral. Miedo al rechazo de un pueblo que nunca perdonaría su pasado. Miedo a arrastrar a Caleb, un hombre respetado y admirado, a la sombra de su escándalo. Miedo a que, un día, la vergüenza ajena pesara más que el amor que ahora parecía tan fuerte, tan inquebrantable. Bajó la mirada luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «No puedo», susurró.
No puedo arrastrarte a mí, a mis hijos, a la humillación que nos persigue. Caleb dio un paso adelante, borrando la distancia entre ellos. Le tomó las manos entre las suyas, callando su temblor con el calor firme de su contacto. «Eleanor», dijo, y su voz era una promesa hecha carne, «ya eres parte de mi vida. Tus hijos son mis hijos en mi corazón, aunque no lleven mi sangre. Lo que piensen los demás no tiene peso frente a lo que siento por ti». Eleanor negó con la cabeza, incapaz de articular el torbellino de emociones que la asfixiaba. Fue entonces cuando una voz pequeña, pero cargada de toda la fuerza del amor verdadero, rompió el silencio. «Por favor, mamá», dijo Samuel. Ambos se volvieron y vieron al niño de pie junto a ellos, con los puños apretados a los costados, la frente alta, los ojos brillantes de emoción. «Él ya es parte de nosotros», añadió con la solemnidad de quien ha comprendido algo que los adultos a veces olvidan. «No tenemos que tener miedo, no si estamos juntos». Eleanor sintió que su corazón, endurecido por años de soledad, se resquebrajaba al escuchar aquellas palabras. Samuel, su pequeño centinela, su compañero silencioso de batallas, abría la puerta que ella había mantenido cerrada por tanto tiempo. Con un sollozo contenido, cayó de rodillas y abrazó a su hijo, hundiendo el rostro en su cabello revuelto. Caleb se arrodilló a su lado, no dijo nada. Solo los rodeó con sus brazos, formando un círculo de amor y protección que ninguna tormenta, ningún rumor, ninguna sombra podría ya destruir. Cuando Eleanor alzó la mirada, sus ojos, bañados en lágrimas, encontraron los de Caleb. Y en ellos no vio lástima ni sacrificio. Vio amor, vio respeto, vio un futuro. «Sí», susurró apenas audible, pero con toda la fuerza de su alma. «Sí, Caleb, acepto». El sol, en su último suspiro antes de rendirse a la noche, bañó la escena en un resplandor dorado, como si la propia tierra celebrara aquella promesa sellada no con palabras, sino con latidos, con miradas, con el roce tembloroso de manos que por fin encontraban su hogar. No hubo testigos, no hubo campanas ni bendiciones formales. Solo el murmullo del viento entre los eucaliptos, la tierra húmeda bajo sus pies y el latido conjunto de tres corazones que, después de tanto dolor, se atrevían a creer, a amar, a soñar. El latido de una promesa, eterna, inquebrantable, verdadera. La mañana amaneció clara y tibia, como si el propio cielo tejano hubiese decidido bendecir aquel día con su luz más dulce. La brisa, leve y perfumada de flores silvestres, acariciaba los campos resecos, renovando por un instante la esperanza que parecía dormida bajo el peso de tantas estaciones difíciles. Bajo el viejo roble, aquel gigante de ramas torcidas y profundas raíces que se alzaba a un costado del rancho Turner, todo estaba dispuesto para un acontecimiento que, aunque sencillo en forma, era grandioso en significado. No había altar adornado, ni bancos ricamente dispuestos. Solo la tierra, el cielo y la fuerza indómita de dos corazones dispuestos a sellar una promesa nacida de la lucha, el dolor y el amor verdadero. Eleanor ajustaba el modesto vestido de lino blanco que Abigail había ayudado a remendar para la ocasión. Sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba las arrugas invisibles del tejido, no por vanidad, sino por la magnitud del momento que se avecinaba. Emily, con el cabello suelto y una corona improvisada de flores silvestres en su cabeza, corría de un lado a otro, su risa cristalina elevándose como campanillas en el aire dorado de la mañana. Samuel, de pie junto a la galería, observaba todo con una seriedad que le hacía parecer mayor de lo que era. En sus ojos oscuros brillaba un orgullo contenido, un amor feroz por aquella madre que, contra todos los vientos en contra, había logrado construirles un hogar. Caleb aguardaba bajo el roble, vestido con su mejor camisa blanca y pantalones de trabajo limpios, sus botas lustrosas de forma modesta pero digna. No llevaba flores en las manos ni joyas que ofrecer. Llevaba consigo algo más precioso, su palabra, su vida, su amor entero.
Cuando Eleanor apareció en el sendero de tierra, llevando de la mano a Emily, el corazón de Caleb se detuvo un instante. No era el vestido ni el peinado sencillo lo que le arrebataba el aliento. Era ella. Ella, con su porte digno, con sus ojos grises iluminados por la emoción contenida, con la fuerza silenciosa de quien había aprendido a amar sin esperar nada a cambio. A su paso, algunos de los habitantes de Santa Elena, que tímidamente se habían acercado tras recibir la noticia de la boda, se descubrieron la cabeza en un gesto de respeto. Eran pocos, apenas una docena, pero su presencia era significativa. Entre ellos, la señora Marlowe, la anciana del mercado que una vez había susurrado chismes sobre Eleanor, sostenía en sus manos un pequeño pastel envuelto en un pañuelo de lino. Junto a ella, el herrero Jennings, con su sombrero contra el pecho, ofrecía un ramillete improvisado de flores silvestres. La aceptación no llegaba con palabras ruidosas ni gestos grandilocuentes. Llegaba en esos pequeños actos de bondad silenciosa, en las miradas bajas pero sinceras, en los pasos tímidos que acercaban a la comunidad a quienes, hasta hacía poco, habían mirado con recelo. Eleanor sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a seguir caminando, guiada por la mano pequeña de Emily, que avanzaba confiada, llevando en su otra mano un puñado de margaritas blancas recogidas del campo. Cuando llegó frente a Caleb, el mundo pareció detenerse. No existía el murmullo del viento ni el rumor de las hojas. Solo ellos. Solo la verdad desnuda de sus almas, reconociéndose en la otra. El reverendo Carter, un hombre de pocas palabras y fe profunda, abrió su pequeño libro de oraciones y los invitó a unir sus manos. La voz del reverendo se elevó con serenidad bajo la sombra protectora del roble. «Estamos aquí reunidos», dijo, «para atestiguar la unión de dos almas que, habiendo probado las aguas amargas del dolor, eligen ahora caminar juntas bajo el cielo de Dios». Eleanor sintió los dedos de Caleb entrelazarse con los suyos, firmes, cálidos, seguros. Sus ojos, fijos en los de él, eran dos océanos de gratitud y asombro. No prometían riquezas. No prometían días sin dificultades. Prometían algo más grande. Prometían lealtad. Prometían amor. Prometían caminar juntos, aun cuando el camino se hiciera difícil. «¿Eleanor Whitmore?», preguntó el reverendo. «¿Aceptas a Caleb Turner como tu esposo para amarlo y honrarlo todos los días de tu vida?» Eleanor respiró hondo, sintiendo en su pecho el latido de una vida nueva abriéndose paso. «Sí, acepto», susurró, su voz quebrada de emoción. El reverendo sonrió. «Caleb Turner, ¿aceptas a Eleanor Whitmore como tu esposa para amarla y honrarla todos los días de tu vida?» «Sí, la acepto», dijo Caleb, su voz tan firme como la tierra bajo sus pies. «Entonces», proclamó el reverendo, «en presencia de Dios y de esta comunidad, los declaro marido y mujer». Un aplauso tímido brotó entre los presentes, primero como un susurro, luego creciendo en un murmullo de aprobación sincera. Emily, con su corona de flores desordenada y sus ojos brillando como estrellas, se abalanzó sobre las piernas de Caleb, abrazándolo con una risa jubilosa. Samuel, que hasta entonces había contenido su emoción con la compostura de un pequeño hombre, permitió que una sonrisa amplia iluminara su rostro mientras corría a abrazar a su madre. Caleb, Eleanor, Samuel y Emily se fundieron en un abrazo bajo el viejo roble, sellando no solo una unión ante la ley y ante Dios, sino el nacimiento de una nueva familia. Una familia tejida no por el lazo de la sangre, sino por el amor, la lealtad y la esperanza. Sobre ellos, el cielo se extendía infinito, cubriéndolos con su manto de azul profundo y nubes dispersas. Y el viento, ese mismo viento que alguna vez había traído murmullos de desprecio, ahora parecía susurrar canciones de bendición entre las ramas del roble centenario. Eleanor alzó la vista al cielo, sintiendo en su corazón una paz que jamás había conocido. Allí, bajo el inmenso cielo tejano, con la tierra viva bajo sus pies y el amor de su nueva familia en sus brazos, supo que, finalmente, había encontrado su hogar.
su lugar, su promesa cumplida. Y mientras Caleb le besaba suavemente la frente, como un voto silencioso de amor eterno, Eleanor cerró los ojos y agradeció en silencio. Porque sabía, con una certeza que nada podría ya arrebatarle, que su historia, forjada en la adversidad y sellada en la esperanza, apenas comenzaba. 7 años habían pasado desde aquel día en que, bajo la sombra protectora del viejo roble, Eleanor y Caleb sellaron su promesa de amor ante el cielo infinito de Texas. La vida, con su mezcla de dureza y ternura, había seguido su curso. El rancho Turner, que alguna vez resistió la furia de las tormentas, florecía ahora como un oasis de prosperidad modesta, pero sólida. Los campos, cuidados con esmero, ofrecían cosechas generosas, y los establos albergaban animales fuertes y sanos, testimonio silencioso del trabajo compartido y del amor sembrado en cada surco de la tierra. Eleanor, cuyo nombre había sido alguna vez susurrado con desdén en los corredores polvorientos de Santa Elena, era ahora mirada con respeto abierto. Las mismas mujeres que habían evitado cruzar palabra con ella, ahora buscaban su consejo sobre la crianza de los hijos o la administración de sus hogares. No por obligación, no por apariencia, sino porque en su andar digno y en su bondad constante, Eleanor había conquistado lo que los prejuicios jamás pudieron resistir, la admiración verdadera. Caleb seguía siendo el pilar firme y silencioso de aquella vida nueva. El amor que había brotado entre ellos en medio de la adversidad no se marchitó con el tiempo. No se volvió costumbre ni rutina. Al contrario, echó raíces profundas, creciendo en cada mirada compartida al final del día, en cada mano enlazada durante los inviernos largos, en cada risa susurrada entre el trabajo y la fatiga. Samuel, ahora un muchacho de 13 años, se había convertido en el reflejo vivo del carácter de su madre y del temple de su padrastro. Alto, de mirada seria y corazón noble, trabajaba junto a Caleb en los campos, aprendiendo no solo el arte de la tierra, sino también la paciencia, la honradez y el valor de la palabra dada. Emily, de 11 años, conservaba la dulzura que siempre la había caracterizado, pero ahora esa dulzura venía acompañada de una determinación serena. Le encantaba pasar horas leyendo bajo el viejo roble, soñando con historias que algún día, quizás, escribiría ella misma. Y en aquel hogar lleno de risas y trabajo compartido, una nueva vida había llegado para completar la dicha. Sara, la pequeña de cabellos dorados como el trigo maduro, corría ahora entre los surcos de los campos, sembrando alegría con su risa desbordante. Había nacido 2 años después de la boda, fruto de un amor maduro y profundo, recibida con lágrimas de gratitud y manos temblorosas que aprendieron de nuevo a acunar sueños. La sociedad de Santa Elena también había cambiado. Poco a poco, el juicio precipitado y la mezquindad habían cedido ante la evidencia implacable de la verdad. El coraje de Eleanor había enseñado algo que ni la religión ni la ley podían imponer: la compasión. Y aunque aún quedaban corazones endurecidos por el miedo y el orgullo, la mayoría había aprendido a reconocer la belleza que florece en la dignidad y la perseverancia. Marcus Hale, en cambio, pagó caro sus elecciones. Después de su humillante confrontación con Caleb, intentó abrirse paso en otros pueblos cercanos, llevando consigo el mismo veneno que lo había aislado en Santa Elena. Su fortuna menguó, su reputación cayó en ruinas y sus días terminaron en una soledad amarga, rodeado no de amigos ni de familia, sino de recuerdos de oportunidades perdidas y de amores que jamás supo comprender ni merecer. La vida, implacable en su justicia silenciosa, había dictado su veredicto. Y mientras tanto, bajo el viejo roble que había sido testigo de tantos comienzos, se reunían cada año Caleb, Eleanor, Samuel, Emily y la pequeña Sara para celebrar un aniversario que no necesitaba grandes banquetes ni joyas brillantes. Solo bastaba el cielo abierto, la tierra firme bajo los pies y las miradas cómplices que decían más que cualquier discurso.
En esos encuentros, Eleanor solía cerrar los ojos por un momento y dejar que el viento le acariciara el rostro, trayéndole ecos de otros tiempos, de batallas libradas, de lágrimas derramadas y de promesas cumplidas. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos. Sabía que el dolor, de alguna forma, siempre encontraría caminos para probarlos. Pero también sabía, con una certeza serena, que mientras tuvieran sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo al unísono, no habría tormenta capaz de destruir lo que habían construido juntos. La promesa que una vez nació bajo el dolor y la esperanza seguía viva, fuerte como las raíces del viejo roble. Y en cada sonrisa, en cada paso, en cada latido compartido, el amor resistía, florecía y se perpetuaba. Más allá de los años, más allá de las cicatrices, más allá del propio tiempo. La historia de Eleanor, Caleb, Samuel y Emily nos recuerda que, aun en los días más oscuros, la esperanza nunca se rinde, que el amor verdadero no llega en un momento perfecto, sino que se construye en medio de los desafíos, de las heridas, de las cicatrices que nos enseñan a valorar lo esencial. Esa no es solo una historia de redención y valentía. Es un homenaje a todos los que, como Eleanor, se atreven a seguir creyendo cuando el mundo les da la espalda. A todos los que, como Caleb, encuentran en el perdón y en la ternura una forma de comenzar de nuevo. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida tuviste que reunir el coraje para construir un nuevo comienzo? ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? Si llegaste hasta aquí, te propongo que escribas la palabra promesa en los comentarios. Así sabré que formas parte de este grupo especial de soñadores que creen, como yo, que siempre hay un nuevo amanecer después de cada tormenta. Y si te gustó esta historia, no olvides explorar otras narraciones similares que te estoy dejando en las tarjetas. Estoy segura de que encontrarás más historias que te harán suspirar, emocionarte y, sobre todo, creer una vez más en la fuerza del amor y la esperanza. Gracias por ser parte de este viaje. Tu compañía le da sentido a cada palabra, a cada historia, a cada promesa cumplida. Hasta la próxima historia, donde los sueños, como siempre, seguirán latiendo más allá del tiempo.